¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué es realmente un impuesto, más allá de esa línea que vemos en el resumen bancario? Hoy vamos a desarmar por completo el ciclo de vida de un impuesto, desde que nace legalmente hasta que se extingue. A ver, empecemos. Para la mayoría, pagar un impuesto es eso, un pago, una obligación de dar dinero y, bueno, se acabó. Pero, ¿y si en realidad fuera algo mucho más complejo? Si al pagar un impuesto estuviéramos, de hecho, dentro de una relación jurídica completa, con sus propias reglas, sus actores y un ciclo de vida bien definido? Esa es la pregunta que vamos a explorar hoy. Primero, definamos bien de qué hablamos. Un impuesto es una prestación de dinero que el Estado nos exige. Y ojo con estas dos palabras, que son clave. Coactiva, o sea, no es voluntaria, te guste o no. Y ex lege, que significa que nace única y exclusivamente de lo que dice una ley. Y un detalle fundamental, a diferencia de una tasa, por ejemplo, no hay una contraprestación directa. No es que pagamos por un servicio específico para nosotros, sino que aportamos al fondo común para sostener los gastos del Estado. Y esto nos lleva directo a la idea central de este análisis. Empecemos a ver al impuesto no como un pago aislado, sino como una verdadera relación jurídica. A ver, y acá está lo interesante. Claro que el Estado tiene el poder de crear impuestos. Eso es una relación de poder, sin duda. Pero una vez que la ley esté escrita y publicada, la cosa cambia. Se transforma en una relación de derecho. Y esto significa que tanto el fisco como la persona que contribuye están, por así decirlo, en un plano de igualdad ante esa ley. Ambos están sometidos a las mismas reglas del juego. Bueno, si es una relación, entonces tiene que tener un comienzo. ¿En qué momento exacto nace? ¿Cuál es la chispa que enciende todo este mecanismo? La respuesta está en este concepto, que es fundamental, el hecho imponible. Pensemos en él como el evento, el acto, la situación que la ley describe con precisión, y que cuando ocurre en la vida real, ¡pum!, automáticamente nace la obligación de pagar el impuesto. Es el verdadero punto de partida de todo. Para entenderlo bien, imaginemos que el hecho imponible tiene una especie de ADN con 4 componentes. El primero es el aspecto objetivo, que responde a una pregunta muy simple. ¿Qué se está grabando exactamente? Puede ser el hecho de obtener una ganancia, de vender un producto, de ser dueño de un bien. Es el qué. Luego, el segundo componente de este ADN es el aspecto subjetivo. La ley no solo dice qué se graba, sino también a quién considera como la persona que realiza ese hecho. ¿Es una persona humana? ¿Una empresa? ¿Una sucesión? Esto define al deudor principal. Es el quién. El tercer componente es el espacial. ¿Dónde tiene que ocurrir el hecho para que se active el impuesto? Aquí se define ese vínculo territorial. A veces es el criterio de la fuente, o sea, se graba lo que ocurre dentro del país. Otras veces es el criterio de residencia, donde no importa dónde se genere la riqueza, es el dónde. Y finalmente, el aspecto temporal, que es clave. Define el momento exacto en que se considera que el hecho ocurrió y, por lo tanto, cuándo nace la obligación. A veces es algo instantáneo como una venta, y otras veces se perfecciona al final de un periodo, como en los impuestos que son anuales. Este es el cuándo. Y esta tabla lo muestra perfecto. Miremos el impuesto a las ganancias. El qué es obtener una renta. El quién es la persona o empresa que la gana. Y el cuándo es clave. Se perfecciona al cierre del año fiscal, el 31 de diciembre. Es un impuesto de periodo. En cambio, el IVA es súper instantáneo. El qué es la venta de un bien. El quién es el vendedor. Y el cuándo es el momento mismo de la entrega o la facturación. ¿Se ve la diferencia? Muy bien, ya nació la obligación. Ahora tenemos que conocer a los protagonistas de esta relación jurídica. ¿Quiénes son los jugadores en esta cancha? Básicamente son dos. Por un lado, el sujeto activo, que es siempre el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, que actúa a través de sus organismos recaudadores, como la AFIP. Es el acreedor, el que tiene derecho a cobrar. Y por el otro, el sujeto pasivo, que es la persona, humana o jurídica, a la que la ley le pone la etiqueta de deudor. Pero ojo, sujeto pasivo es una categoría amplia. La distinción más importante es entre el contribuyente, que es quien efectivamente realiza el hecho que genera el impuesto, el que obtuvo la ganancia, por ejemplo, y el responsable por deuda ajena. Este último es un tercero, alguien que no realizó el hecho, pero que por su vínculo con el contribuyente, la ley lo obliga a responder. El caso típico, los padres por los bienes de sus hijos menores. Y esta red de responsables se expande todavía más. Existe el responsable sustituto, que directamente saca de la ecuación al contribuyente original y se pone en su lugar frente al fisco.
Y después están los más conocidos, los agentes de retención, como un empleador que nos resta el impuesto del sueldo, y los agentes de percepción, como una tarjeta de crédito que nos suma un impuesto al pagar un servicio. Para no olvidarse, uno resta, el otro suma. Ok, la obligación ya nació y sabemos quiénes son los responsables. Pero, ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿Cómo pasamos de una obligación abstracta en una ley a una suma de dinero concreta que hay que pagar? Hay dos caminos posibles. El principal, el que rige nuestro sistema por defecto, es la autodeterminación. Esto significa que la propia persona responsable tiene que hacer las cuentas, calcular su impuesto y presentarlo al fisco a través de una declaración jurada. El segundo camino, que es la excepción, es la determinación de oficio. Acá es donde interviene la AFIP para calcular la deuda porque o no se presentó la declaración o la que se presentó es incorrecta. Y este proceso no es arbitrario. No es que la AFIP decida un número y listo. Es un procedimiento con todas las letras que garantiza el derecho de defensa. Comienza con una vista, donde se notifican los cargos, después hay un plazo de 15 días para presentar un descargo y pruebas, y todo termina con una resolución de un juez administrativo que tiene que estar bien fundamentada. Y ahora, un momento para aclarar tres términos que se suelen confundir. En la exclusión de objeto, el hecho que realizamos directamente no está contemplado en la ley del impuesto, por lo tanto, la obligación nunca, jamás nace. En la exención, en cambio, el hecho sí está previsto en la ley, la obligación nace, pero otra ley nos perdona el pago. Y la deducción es otra cosa, es simplemente un gasto que la ley nos permite restar para achicar la base sobre la cual calculamos el impuesto. Llegamos al final del ciclo. Toda relación jurídica, en algún momento, termina. ¿Cómo se extingue esta obligación con el fisco? Bueno, el modo más común y natural es, lógicamente, el pago. Se cumple y listo. Pero no es el único. También existe la compensación, que es cuando tenemos un saldo a favor con el fisco y lo usamos para matar, por así decirlo, otra deuda que tengamos. Y también está la prescripción. Acá es un poco más técnico. Con el paso del tiempo, generalmente 5 años, el fisco no es que pierda su derecho a cobrar, pero sí pierde la acción para poder exigirlo judicialmente. Entonces, si nos quedamos con una idea, que sea esta. Entender que un impuesto tiene un nacimiento, una vida llena de reglas y actores, y un final, es mucho más que un dato técnico. Es comprender la estructura de una de las relaciones más importantes entre el Estado y las personas, y por lo tanto, conocer mejor nuestros derechos y también nuestros deberes. Y cerramos con esta pregunta. Saber que esto no es un simple acto de poder, sino una relación de derecho, con un proceso definido y con garantías, ¿cambia en algo la forma en que percibimos nuestros impuestos? Es una pregunta que queda abierta para seguir pensando.